Bienvenidos al canal Tu Ciencia. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema correspondiente a vectores en el espacio. Primero veamos en dónde se presentan estos vectores en nuestra vida diaria. Por ejemplo, se presentan los vectores cuando un niño pasea en un columpio, cuando pateamos una pelota de fútbol, cuando jalamos una caja mediante una cuerda o en el remolque de un automóvil. Asimismo, también los vectores están presentes en un problema bastante conocido en ingeniería civil, como es la deflexión de una viga. También los encontramos en la ingeniería electrónica o eléctrica en un circuito en donde vemos que la intensidad de corriente eléctrica, además de poseer magnitud, posee dirección. Similarmente, en un circuito RCL, si consideramos el voltaje de la resistencia, el voltaje de una bobina y el voltaje del condensador con sus fases, entonces estos pueden escribirse como vectores. Nos proponemos a resolver la siguiente situación problemática del volumen de una pecera. Resulta que esta pecera tiene la forma de un paralelepípedo cuya base es rectangular de dimensiones de 300 centímetros de largo, 120 centímetros de ancho y las caras delantera y trasera son verticales, mientras que las caras que están a la izquierda y a la derecha están inclinadas con un ángulo de 30 grados con la vertical, con medidas de 120 y 150 centímetros. Pues vamos a calcular la capacidad que tiene este estanque en litros. Este problema lo resolveremos al final de nuestra clase. Nos proponemos a desarrollar los siguientes temas: definición de un vector, operaciones con vectores, producto escalar, la norma de un vector, paralelismo y ortogonalidad de vectores, ángulo entre dos vectores, proyección ortogonal de un vector, producto vectorial y el triple producto escalar. Pasemos a resolver cada uno de estos temas. Un vector es usado para indicar una cantidad que posee tanto magnitud como dirección. Por ejemplo, el desplazamiento, la velocidad o la fuerza. Un vector se representa con una flecha o un segmento dirigido. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector y la punta de la flecha indica la dirección del vector. La notación de un vector se hace mediante una letra o una letra y en la parte superior una flecha, o también indicando el punto de inicio y el punto final y en la parte superior una flecha. Similarmente, un vector en el espacio es un segmento dirigido, pero en este caso tomemos un punto P de coordenadas x1, y1, z1 como punto inicial y el punto Q de coordenadas
x2, y sub 2, z sub 2 como punto final. Y si trazamos una flecha del punto P hacia el punto Q, pues estamos obteniendo el vector PQ. Este vector PQ se obtiene restando los puntos Q menos P, cuyas componentes estaría dado por x2 menos x1 como primera componente, y sub 2 menos y sub 1 como segunda componente, z sub 2 menos z sub 1 como tercera componente. Veamos un ejemplo. Hay el vector u que tiene como punto inicial el punto S de coordenadas 2, menos 3, 1 y el punto final t de coordenadas 1, menos 2, menos 2. Por definición tenemos reemplazando, es decir, 1 menos 2 como primera componente, menos 2 menos 3 como segunda componente, menos 2 menos 1 como tercera componente. Haciendo estas operaciones, obtenemos el vector menos 1, 1, menos 3. Veamos la adición de dos vectores. Dado el vector u y el vector v, la adición de u más v se define de la siguiente forma: x1 más x2 como primera componente, y sub 1 más y sub 2 como segunda componente, y z sub 1 más z sub 2 como tercera componente. Similarmente, hacemos la diferencia de u menos v, que sería igual x1 menos x2 como primera componente, y sub 1 menos y sub 2 como segunda componente, y z1 menos z sub 2 como tercera componente. Veamos un ejemplo. Dado los vectores u de componentes 1, 2, 3, el vector v de componentes 2, 2, menos 1 y el vector w de componentes 4, 0, menos 4, calcular u más v menos w. Reemplazando y sumando los dos primeros vectores, tenemos 1 más 2, 3, 2 más 2, 4, 3 más menos 1, 2. Luego, restando estos dos vectores, obtenemos 3 menos 4 menos 1, 4 menos 0, 4, 2 menos 4, 6, obteniendo como vector menos 1, 4, 6. Veamos la multiplicación de un escalar por un vector. Dado el vector u y el número k que pertenece a los reales, entonces k por u sería igual a k por x como primera componente, k por y como segunda componente, k por z como tercera componente. Veamos un ejemplo. Dado el vector u de componentes 1, 2, 3, hallar 4u. Pues en este caso reemplazamos, ¿sí?,
y vamos a multiplicar el vector u por 4. Como resultado obtenemos 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Veamos el producto escalar o producto punto. Dado el vector u y el vector v, entonces definimos el producto escalar de la siguiente manera, multiplicando la primera componente del vector u por la primera componente del vector v más la segunda componente u2 por v2 más u3 por v3. Veamos un ejemplo. Calcular el producto escalar de los vectores u cuyas componentes son 2, menos 3, 1, el vector v de componentes 1, menos 2, 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar escalarmente ambos vectores, dando como resultado 2 por 1 más menos 3 por menos 2 más 1 por 2, dando como resultado 10. Veamos las propiedades del producto escalar. La propiedad conmutativa, es decir, u por v es igual que v por u. La propiedad distributiva, es decir, u por v más w es igual a u por v más u por w. El producto escalar, dado k que pertenece a R, tenemos k por u por v es igual a k por u por v más u por k por v. Veamos la norma de un vector. Dado el vector de componentes x, y, z, entonces la norma de un vector es la distancia de la longitud del segmento PQ, donde P es el origen y Q el punto x, y, z. Entonces, la norma del vector v es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Veamos un ejemplo. Dado el vector u de componentes 6, menos 2, 0, calcular la norma del vector u. En este caso, pues sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, obteniendo un resultado de raíz de 40. Ahora veamos cuándo dos vectores son paralelos. Dos vectores u y v distintos de 0 son paralelos si hay algún escalar k que pertenece a R tal que cumple lo siguiente. U es igual a k por v. Veamos un ejemplo. Verificar si los vectores u de componentes 6, menos 2, 4 y v de componentes 3, menos 1, 2 son paralelos. Veamos, en este caso vamos a partir
del vector v, multiplicamos a ambos lados por 2 y obtenemos el vector 2 por 3, 6, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 2, 4. Si nos damos cuenta, vemos que hemos obtenido el vector u. Entonces, estamos observando que el vector u es 2 veces el vector v. Y con ello estamos concluyendo que el vector u y el vector v son paralelos. Veamos cuándo dos vectores son ortogonales. Dos vectores u y v son ortogonales si se cumple que el producto escalar entre estos dos vectores u y v es igual a 0. Veamos un ejemplo. Verificar que los vectores u de componentes 6,2, menos 4 y el vector v de componentes 3, menos 7, 1 son ortogonales. Veamos qué es lo que tenemos que hacer, pues multiplicar ambos vectores escalarmente. Reemplazando y multiplicando obtenemos 6 por 3 más 2 por menos 7 más menos 4 por 1, obteniendo como resultado 0. Con ello estamos diciendo o concluimos que el vector u y el vector v son ortogonales. Veamos el ángulo entre dos vectores. El ángulo entre dos vectores es el que está comprendido entre los dos vectores en su posición canónica o estándar. Este ángulo θ estará comprendido entre 0 y 2π. Este ángulo está dado por la siguiente fórmula. θ igual al arcoseno de el producto escalar de u por v sobre el producto del módulo de cada uno de estos vectores. Veamos un ejemplo. Calcular el valor del ángulo que forman los vectores u, que es igual a pq, y el vector v, que es igual a st, sabiendo que el punto P tiene coordenadas 1,4, 5, el punto Q de coordenadas 0,6, 4, el punto S de coordenadas 2, menos 3, 1 y el punto T de coordenadas 1, menos 2, menos 2. Veamos la solución. Primero vamos a obtener las componentes de los vectores. El vector PQ sería igual a la diferencia de Q menos P. Reemplazando y restando obtenemos el vector 0 menos 1, 6 menos 4, 2, 4 menos 5, menos 1. Similarmente, el vector ST, que es igual a la diferencia de los puntos T menos S. Reemplazando y operando obtenemos el vector 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, 1, menos 2, menos 1, menos 3. Una vez que hemos obtenido estos dos vectores, ahora encontramos el producto escalar. Sería igual menos 1 por menos 1
más 2 por 1 más menos 1 por menos 3, obteniendo un resultado de 6. Luego de obtener los vectores, ahora vamos a encontrar las normas de cada uno de ellos. Vale decir, la norma del vector u sería igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, obteniendo como resultado la raíz de 6. Similarmente, la norma del vector v, que sería igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, obteniendo un resultado de raíz de 11. Una vez que hemos obtenido ya los vectores, el producto escalar y las normas, pues ahora vamos a reemplazar en la fórmula. Pues θ es igual al arcoseno del producto escalar de u por v, que en este caso es 6, y el producto de cada una de las normas, vale decir, raíz de 6 por raíz de 11, obteniendo como un valor aproximado de 42,39 grados. Veamos la proyección ortogonal de un vector. Dado dos vectores u y v distintos de 0, la proyección ortogonal del vector u sobre el vector v está dado por la siguiente fórmula: u por v sobre el módulo o la norma del vector v al cuadrado multiplicado por el vector v. Veamos un ejemplo. Determinar la proyección del vector u sobre el vector v si el vector u tiene componentes menos 2,9,5 y el vector v tiene de componentes menos 1,2,4. Veamos. Lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores en la fórmula. Es decir, el producto escalar de u por v sería menos 2 por menos 1, 2, más 9 por 2, 18, más 5 por 4, 20. En forma similar, obtenemos la norma del vector v al cuadrado, pues sería igual a menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado, multiplicado por el vector v, que sería menos 1,2,4. Haciendo estas operaciones, pues obtenemos como vector resultante menos 40 sobre 21, 80 sobre 21, 160 sobre 21. Veamos el producto vectorial o producto cruz. Sean dos vectores A de componentes a su 1, a su 2, a su 3 y el vector B de componentes B su 1, B su 2, B su 3, donde estos dos vectores están dados en R3. El producto vectorial de los vectores A y B es otro vector denotado por AXB y se define como un determinante de 3 por 3
donde la primera fila son IJK, la segunda fila son las componentes del vector A su 1, A su 2, A su 3, y la tercera fila son las componentes del vector B, B su 1, B su 2, B su 3. Entonces, aquí vemos en la gráfica que el vector A por B es perpendicular al vector A y también es perpendicular al vector B. Hay que tener en cuenta que el producto vectorial no es conmutativo, es decir, A por B es igual a menos B por A. Aquí usaremos la regla de la mano derecha, en donde en el dedo índice colocamos el vector A, en el dedo medio el vector B y el dedo pulgar apuntando hacia arriba vendría a ser el producto vectorial de A por B, indicando el dedo pulgar el sentido de A por B. Veamos un ejemplo. Sean los vectores A de componentes 2, menos 1, 3 y el vector B de componentes 3, 1, menos 1, calcular el producto vectorial de A por B. Bueno, por definición, y reemplazando en el determinante, tenemos como primera fila IJK y en la segunda fila, que son las componentes del vector A, vale decir 2, menos 1, 3, 2, menos 1, 3. En la tercera fila, las componentes del vector B, es decir, 3, 1, menos 1, 3, 1, menos 1. Efectuando este determinante, pues tenemos I multiplicado por menos 1 por menos 1, 1, 3 por 1, 3, ya menos 3. Menos J, 2 por menos 1, sería menos 2, menos 3 por 3, 9. Más K, que multiplica a 2 por 1, 2, menos 1 por 3 sería menos 3, pero con el signo sería más 3. Haciendo estas operaciones obtenemos el vector menos 2, 11, 5. Veamos la interpretación geométrica de la norma del producto vectorial. Pues, primeramente tenemos un teorema que nos dice, dado el vector A y el vector B, entonces la norma del producto vectorial es igual a la norma de A multiplicado por la norma de B multiplicado por el seno del ángulo que forman entre estos dos vectores. Entonces, la interpretación geométrica de la norma del producto vectorial de A por B es igual al área del paralelogramo, donde los lados vendrían a ser cada uno de los vectores. En este caso, tomamos en cuenta la base, el vector A, y la altura sería B seno de teta. Pues por el teorema anterior decimos que el área es igual al
a la norma del producto vectorial de A por B. Veamos un ejemplo. Hallar el área del triángulo con vértices en el punto 1,4,6, el punto Q de coordenadas -2,5, -1 y el punto R de coordenadas 1, -1, 1 de un mismo plano. Veamos, primero vamos a obtener las componentes de los vectores PQ y PR. Entonces el vector PQ es igual a la diferencia de los puntos Q menos P, reemplazando y restando obtenemos el vector -3,1, -7. Similarmente para el vector PR, que es igual a la diferencia de los puntos R menos P, reemplazando y restando obtenemos el vector 0, -5, -5. Luego obtenemos el producto vectorial y a su vez su norma. Entonces, el producto vectorial de PQ por PR está dado por el siguiente determinante: IJK, en la segunda fila, las componentes del vector PQ, -3, 1, -7, y en la tercera fila, las componentes del vector PR, 0, -5, -5. Haciendo estas operaciones, obtenemos el vector -40, -15, 15. Luego obtenemos la norma del vector -40, -15, 15. Pues sería igual a la raíz cuadrada de -40 al cuadrado más -15 al cuadrado más 15 al cuadrado, obteniendo un resultado aproximado de 45,28 unidades al cuadrado. Este resultado vendría a ser el área del paralelogramo formado por estos dos vectores. Sin embargo, el área del triángulo vendría a ser la mitad del área del paralelogramo. Es decir, el área del triángulo sería 22,64 unidades al cuadrado. Veamos el triple producto escalar. Dado tres vectores, el vector A de componentes A1, A2, A3, el vector B de componentes B1, B2, B3 y el vector C de componentes C1, C2, C3. Entonces, el triple producto escalar está dado por un determinante de 3 por 3, donde la primera fila son las componentes del vector A y en la segunda fila las componentes del vector B y en la tercera fila las componentes del vector C. Tenemos una propiedad de que A por B por C es igual a A por B por C. Veamos un ejemplo. Sea el vector A de componentes 2, 3, 1, el vector B de componentes -1, 2, 3 y el vector C de componentes 1, 4, 2, donde estos tres vectores pertenecen a R3
calcular el triple producto escalar. Para ello utilizaremos la definición, es decir, un determinante de 3 por 3, en donde la primera fila son las componentes del vector A, la segunda fila son las componentes del vector B y la tercera fila son las componentes del vector C. Operando estos determinantes, obtenemos como respuesta el número 13. Veamos la interpretación geométrica del triple producto escalar. Se interpreta como el volumen de un paralelepípedo, cuyos lados son los vectores adyacentes A, B y C. Entonces, el volumen de un paralelepípedo sería el área de la base por la altura. El área sería la norma del producto vectorial de B por C multiplicado por la altura A por el coseno de teta. Ahora, con lo que acabo de explicar, tú ya estás en condiciones de poder resolver la situación problemática inicial. Veamos. Recordemos que esta pecera tiene la forma de un paralelepípedo en donde la base es rectangular de medidas 300 centímetros de largo, 120 centímetros de ancho, y estas caras que está delante y detrás son verticales, mientras que las caras de la izquierda y de la derecha son inclinadas con un ángulo de 30 grados con la vertical. Entonces, lo que hemos hecho aquí es que el vector B tendrá como componentes 0,300, 0. El vector C tendría como componentes menos 120, 0, 0. Y el vector A tendrá como componentes 0 para X, 150 seno de 30 para Y y 150 coseno de 30 para Z. Entonces, una vez obtenido las componentes de cada vector, hacemos uso de la definición de triple producto escalar. Vale decir que en la primera fila colocamos las componentes del vector A, en la segunda fila las componentes del vector B y en la tercera fila las componentes del vector C. Haciendo estas operaciones, obtenemos que el volumen es igual a 4.676,54 litros aproximadamente. Muy bien, eso es todo por hoy y no te olvides de seguir revisando y viendo los videos del canal Tu Ciencia. Hasta la próxima.